Buenas noches, amigas. Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. En esta ocasión yo les voy a enseñar a tejer el lindo portabebé que muestra la foto anterior a mi saludo. Es muy fácil de tejer, tiene las puntadas básicas, les va a gustar. ¿Quién en su familia no está esperando un bebé? Pues este es un regalo perfecto, sencillo, elegante. Les va a gustar, amigas. Les cuento. Quito es una ciudad maravillosa. Tenemos la dicha de tener las 4 estaciones en un solo día. Ahora temprano yo salí y estaba haciendo un calor tremendo. En la tarde estaba haciendo frío. En la noche llovió. Y a pesar de llover, hace calor. ¿Qué les parece? Deberían venir a conocer mi ciudad. Yo sé que les va a gustar. No les canso más, amigas. Empecemos. Vamos a utilizar 200 gramos de lana inteligente. Es esta de aquí. Es un color amarillo bien bajito, con unas chispitas de colores verde con amarillo patito. A medida que va creciendo nuestro trabajo, se van formando unos lindos diseños con estas chispitas. Es una lana de 100 gramos, aquí dice que tiene 375 metros. Al final de mi video les voy a dejar los datos para que ustedes puedan adquirir estos materiales y ustedes también puedan hacer su portabebé. Un consejo que yo les voy a dar: siempre que vayan a adquirir lana, procuren comprar un poquito más. Muchas veces vamos a hacer las compras de nuestros ovillos y resulta que en vitrina habían 6 y yo me llevé solo 2 y me hizo falta, y cuando yo regreso al almacén ya no hay, o tarda mucho tiempo en volver a salir el mismo modelo. Para que eso no les pase, procuren que les sobre antes que les falte. Vamos a utilizar unas agujas circulares de número 5. Vamos a utilizar cinta métrica, nuestra tijera, mi aguja lanera que por ahí se escondió, 8 botones. Es gusto de ustedes si quieren con un diseño o si quieren de un solo color. Yo he elegido estos lindos caballitos de mar. Me parecieron muy bonitos para darle un toque diferente a mi prenda, porque los voy a poner 4 de un lado y 4 del otro. Ustedes van a montar 70 puntos, como ya les he enseñado en otras ocasiones. Vamos a montar 70 puntos y vamos a hacer 10 filas de resorte simple. Quiere decir que vamos a hacer 10 filas de un derecho y un revés, un derecho y un revés. Luego, para cambiar de puntada, lo que tenemos que hacer es dejar 10 puntos a cada extremo y vamos a seguir tejiendo 10 de punto resorte y luego jersey, que va a ser una fila de derechos y una de revés, una de derecho, una de revés, así hasta que tengamos un largo de 1 metro con 6 centímetros para volver a repetir el mismo resorte. En total van a ser 1 metro, una pieza de 1 metro con 10 centímetros, porque cada lado de nuestro trabajo va a tener 55 centímetros. Miren, amiguitas, cómo ya va quedando nuestro tejido. ¿Sí ven? Cómo va quedando bonito, bien elegante. Se ve llanita la puntada. Estamos utilizando, acuérdense, en resorte sencillo, que es un derecho y un revés, y jersey, que es una fila de derecho y una fila de revés. Miren cómo queda al revés. Esta lana inteligente es muy suavita, por lo cual no le va a causar ninguna alergia al bebé. Acordémonos que este portabebé es de 0 a 3 meses,
Por lo tanto, van a tejer una pieza completa de 1 metro con 10 centímetros, que al doblarla va a quedar 55 centímetros por lado, libre de la gorrita que es de 20 centímetros. Quiero que ustedes tejan una sola pieza, pero de 1 metro con 6 centímetros, para que los 4 centímetros que completa el metro 10, ustedes vean cómo vamos a volver a hacer el resorte al final. Entonces, tejan la pieza de 1 metro con 6 centímetros y nos vemos para explicarles cómo van a terminarme el resorte. Y luego vamos a proceder a hacer la gorrita. Ahora, vamos a hacer nuestro extremo para terminar y lo haríamos con 10 filas, que son de un derecho, un revés. Después de haber hecho 106 centímetros, con el borde de un derecho y un revés, los 10 primeros puntos, lo demás es jersey, una fila de derecho y una de revés. Ahora vamos a terminar nuestro extremo y vamos a hacer 10 filas de un derecho y un revés, como lo habíamos hecho en un principio cuando empezamos a hacer nuestro tejido. Es muy fácil porque este lindo porta bebé ocupa puntadas básicas, en este caso jersey y resorte sencillo. Luego de estos 10 puntos, 10 filas, perdón, de un derecho y un revés, vamos a regresar para enseñarles cómo vamos a hacer la parte de la gorrita, que va a ser con un resorte doble. Ya no va a ser con un resorte sencillo, sino un resorte doble, pero les voy a enseñar cómo se lo hace para que ustedes también aprendan. Es muy sencillo y muy fácil. Entonces tejan de aquí en lo adelante 10 filas, esta es la primera, de un derecho y un revés, y ya nos vemos para hacer la gorrita. Y la sorpresa que les tengo es muy hermosa, amigas, porque vamos a poner unos apliques muy bonitos que son para que le adornen a este lindo porta bebé. Bien, ya he terminado el otro extremo de mi porta bebé con 10 filas de resorte simple, que es un derecho y un revés. Ahora, como ya viene la parte de la gorra de este porta bebé, para que se distinga el cambio de puntada, yo he tejido 4 filas de punto musgo, que es solo derecho, o sea, 4 filas de derechos. Ahora vamos a empezar con la parte que le pertenece a la gorra. Son 20 centímetros que vamos a tejer con esta puntada, este tipo de resorte. Hay 3 tipos de resorte. Uno que es sencillo, que es un derecho, un revés. El resorte doble lo hacemos 2 derechos, 2 revés. Ahora les voy a mostrar este tipo de resorte que es más cerradito y que vendría a ser como un resorte doble, sino que no es 2 derechos y 2 revés, sino solo 2 derechos y un revés. Y lo vamos a hacer así: 2 derechos, un revés, 2 derechos, un revés, 2 derechos, un revés. Y así vamos a seguir haciendo toda la vuelta, 2 derechos y un revés. Una vez que ustedes terminan la vuelta, vamos a hacer igual que hicimos el resorte. Donde es derecho y donde va al revés es revés. 2 derechos y un revés, 2 derechos y un revés, hasta tener 20 centímetros. Y luego vamos a cerrar el porta bebé y les voy a indicar cómo se cierra la gorra.
Bien, amigas, ya está terminada la parte de la gorrita. Yo les había dicho que a partir de que terminamos aquí el resorte y hacemos las 4 filas de puntada musgo, íbamos a hacer 20 centímetros para la gorra con el punto de resorte. En este caso, este resorte es con 2 derechos y un revés. Miren cómo ha quedado. Ya están los 20 centímetros. Nos queda así, bien bonito, bien elegante, la puntada cerradita para que sea el gorro calientito. Ahora lo que vamos a hacer es rematar o cerrar nuestra pieza, que es para hacer el porta bebé. Entonces vamos a cerrar de esta manera, así, monto uno y le saco, monto uno, tomo un punto y le saco, monto, tomo el punto y le saco, montar, tomar y sacar, montar, tomar y sacar. Miren, y aquí ya va quedando cerrado nuestra prenda. Cerremos todo, amigas, y les voy a indicar cómo vamos a hacer la gorra. Vamos a coser el gorro. Este es el derecho, por lo tanto obviamente vamos a coserlo por este lado al gorrito de este trabajo, y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a tomar acá el primer orificio del tejido y vamos a pasarle así, de esta manera. No les voy a coser así y pasarle por aquí la costura. ¿Por qué? Porque queda podría decir como hueso, y no me gusta que quede así. Me gusta que quede más bien como que se la ha unido planito, para que no se vea mal terminado nuestra prenda. Me gusta siempre, cuando yo acabo de tejer los gorros, unirles de esta manera, porque una cosa es unir y otra cosa es coser. Y en este caso yo no voy a coser, vamos a unir. Ustedes van a hacer esto. Acomódense bien, amigas, y vamos a seguir uniendo. Si ven que queda bonito, se ve más planito. Eso es lo que yo quiero lograr con el terminado, uniendo nuestro tejido. Sigan así hasta acá y ya les voy a indicar qué tenemos que hacer. Ya cerramos todo, miren qué bonito que quedó. Se ve más suavito que si lo hubiéramos cosido. Hay ocasiones y prendas que ameritan coser, pero hay otras que no, y así a mí me parece un poquito más elegante, más suavito. Hemos llegado al final y lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner ahí la aguja y vamos a dar 1, 2 y 3 vueltas. Está listo y rematado, y vamos a pasarle por aquí para perder el hilito. No le vamos a recortar nunca a ras, porque ahí se les deshila, se les echa a perder el trabajo. Vemos que esté bien, y entonces ahí sí procedemos a cortar el hilo. Listo, ya está cortado, miren,
cómo nos quedó. La parte del derecho. Bien bonito, ¿verdad? Entonces ahora ya está listo. Y lo único que voy a hacer es enseñarles cómo vamos a poner los botones. Ahora ya nos toca pegar los botones. Ustedes lo que van a hacer es a lo largo de nuestro porta bebé, sin tomar en cuenta la gorra, le vamos a doblar y unir la parte donde está el elástico, el resorte. Dejando libre la gorrita, ustedes van a dividir en 4 partes el largo del porta bebé. Y en cada división van a poner el botón, porque acuérdense que son 8 botones y son 4 en cada lado. Vamos a pegar nuestro primer botón. Como estamos en el extremo, acuérdense que aquí está una colita que es de cuando cogimos los puntos. Le vamos a perder aquí de esta forma. Agarramos el orificio del botoncito y le enganchamos para no tener que cortar el hilo, porque siempre acuérdense que esos hilos tenemos que perderlos, no los podemos recortar para que no se les eche a perder el trabajo. Ahora bien, ya está perdido el hilo y vamos a unirlo, tomando en cuenta solo la parte del resorte, no el musgo, sino el resorte, nada más. Y hacemos esto, está unido. Vamos a pasarle para acá. Así. Ahí está el caballito de mar. Tratamos de pasar la aguja mirando que sí esté el orificio del botón. Vamos a pasarle unas 3 veces para que no se vea muy amontonado. Una, porque con eso ya creo que es suficiente, el botón no se les va a salir. Y además de que es solamente decorativo, no este modelo de porta bebé yo no lo hice con ojales, sino directamente unido el botón ahí. Ya este es el tercero que le pasamos aquí, el tercer pase de la aguja. Y para rematar, porque hay que perder la puntada, le cogemos acá así. Entonces ahí lo que vamos a hacer es esto. Uno, dos, tres. Y listo. Ya está. Listo. Hacemos un pequeño pase más aquí. Y vamos a recortar. Dejamos un medio centímetro. Y aquí está ya pegado nuestro primer botón. Luego, como les había dicho, van a tomar en cuenta cada 4 espacios. Como son 4 botones, van a dividirlo en 4 partes y van a pegar los botones de la misma forma que ya lo hice aquí, tanto de este lado como del otro lado. Miren qué lindo que quedó.
Ya está listo nuestro porta bebé. La sorpresa de la cual yo les hablaba era estos lindos apliques tejidos a crochet, un divertido pulpito, miren este pescado y este cangrejito. Estos apliques en una próxima oportunidad, en un próximo video les voy a enseñar cómo se hace. Son muy fáciles, amigas. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cerrar con medio punto y punto de cangrejo todo el filo y les voy a indicar cómo. Bien, amigas. Empezando con un nudito, obviamente. Estoy cerrando ahorita con medio punto el borde. Medio punto. De esta forma. En los filos tomamos los orificios del que hicimos con las dos agujas. Ahora vamos a cerrar con medio punto de esta forma todo el borde, medio punto, con la ayuda de un crochet número 3.5. tomamos los orificios teniendo cuidado que el de abajo también lo tomemos, porque acuérdense que aquí están dos por lo que está doblado. Entonces hagan, amigas, hasta el inicio donde está el botón para indicarles cómo vamos a hacer el gorro. Medio punto, acuérdense, así es sencillito, es muy fácil, no se tienen lugar a confundir. Medio punto. Ya hicimos todo el borde de medio punto, el primer borde, y queda así bonito. Ahora vamos a hacer la parte del gorro. Miren, amigas, esta es la parte del punto musgo. Si ven ustedes que queda aquí esta parte gruesita, pues no le van a tomar aquí el medio punto, porque se va a ver muy suelto y muy feo. Van a tomarle toda la parte gruesita, es decir, ahí creo que están, sí, los dos primeros puntos. Entonces ustedes van a tomar es la parte gruesita que ustedes ven, van a tomar así para hacer el medio punto, para que quede bien nuestro borde. Miren, de la parte gruesita, no la parte más delgadita. Tienen que cogerle todo esto así, así, aquí, ahí, ahí. Miren cómo va quedando el borde y se ve bonito también al otro lado. Miren, aquí ya está terminada la vuelta de medio punto. Quedó muy elegante, muy lindo. Es opcional si ustedes quieren hacerle la vuelta de cangrejo que les voy a indicar. Yo la voy a hacer para que quede más original, porque el tema de mi porta bebé es con diseños del mar. Lo vamos a hacer de esta manera. Miren, así. Y como el cangrejo vamos a ir dando la vuelta para atrás. Así, en cada medio punto ustedes se regresan y sacan el medio punto de cangrejito. Se regresan y sacan el medio punto. Se regresan y sacan el medio punto. Esta se llama puntada de cangrejo porque es para atrás. Se van para atrás. A ver, así, y sacan el medio punto. Miren cómo va quedando bonito el borde.
y le va a dar un toque original, como escamas de pescado, por eso es cangrejito. Miren. Entonces en cada medio punto que ya hicimos, ustedes le dan para atrás y queda así. Le dan para atrás y así. Y va quedando el borde bien bonito. Van para atrás y así. Este es el punto de cangrejo. Voy a hacerles unos puntitos más para que ustedes puedan observar cómo va quedando. Miren, en cada medio punto le damos para atrás. Así. Para atrás y así. Para atrás. Y así. Vamos a acabar todo el borde, todo con el punto del cangrejito. Hemos terminado nuestra vuelta de cangrejo y lo único que vamos a hacer es cerrar. Vamos a cortar aquí y ya está. Simplemente ese hilito que quedó lo vamos a perder así. A ver. Así. Y ya está. Listo. Nuestro porta bebé. Miren, amigas, cómo quedó, muy bonito. ¿Qué les parece, amigas? Con un regalo así ustedes se van a lucir, sea en un bautizo, en un baby shower, o simplemente porque le quieren dar a alguna muchacha que esté esperando un bebé. Y bueno, yo les había indicado que es preferible que sobre antes que falte. Con este poquito que me quedó, en un próximo video vamos a ver qué podemos hacer. Como sugerencia, si ustedes desean, le pueden poner un forro por debajo. Puede ser con tela polar, pero no de la polar que es gruesa, sino hay una tela polar que es un poco más finita. Es una sugerencia, o si no, le pueden dejar así nomás, porque igual esta lana sí es calientita. Entonces, espero que les haya gustado, amigas, este porta bebé. Cualquier sugerencia que ustedes deseen aprender, simplemente suscríbanse al canal, denle en dedito arriba y déjenme en su comentario qué prenda quieren que yo les enseñe. Bien, amigas, muchas gracias por atender mi video. Espero que les haya gustado este lindo porta bebé. Es un bonito y sencillo regalo para cuando cualquier familiar de ustedes está esperando un bebé. Es unisex, puede ser para nena o puede ser para un niño, porque el color es apto para los dos. Más que todo es muy calientito. Ustedes se van a lucir con este regalo. Al menos para estas noches de frío, para sacar al bebé, es muy lindo, y para tenerle también en la cama. Y pues, bueno, amigas, me encanta que ustedes miren mis videos, que me dejen sus comentarios y sugerencias de lo que ustedes quieren aprender a tejer. Denle dedito arriba, suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Bye.